Buenas tardes chicos, ¿cómo están el día de hoy? Muy bien, espero. Ya, espero estén el día de hoy muy bien. Un saludo fuerte a cada uno de ustedes, dándoles la bienvenida a una clasecita más. Hola, ¿cómo están? ¿Quiénes están por acá? Sergio, Julián, Kevin, Karen Rosso, Neider, Valentina Díaz, Johan, Enoch, Sara Sarita, Laura Senejoa, Angelina, Karen, Milan Wayne, Martín, Carol, Mariana, Manuel, Sergio, José Eleazar, Priscila Milano. La Priscila, ¿cómo estás? Bienvenida. Oh, es la primera vez que te veo en el chat. Cassandra, Sergio, Tatiana Montenegro, ¿cómo están? Catalina, Helen, Catalina de nuevo, María Camila, Carol, Linda Barragán. Uy, se me fue Daniela, Catalina, Andy, César, Jesús Alberto, Julián Camilo, Daisy Contreras, Natalie Guzmán, Andrés Quiroz, Dylan, Julián Camilo, Carol Andrea Hernández, Camila Andrea Ayala, Daniela Buitrago Salazar, hola Daniela, como que también primera vez, Daisy Contreras, Génesis Bolívar, hola Génesis, ¿cómo estás? César, Lauren, ¿cómo están? A todos los que llegan por primera vez, lo primero, lo de siempre, una bienvenida. Una aclaración, no es necesario haber estado en las clases anteriores como para poder estar en esta clase. Sí es necesario que saquen el tempito y se pongan al día en los videos, por favor. Imagino que descansando, aprovechando esas vacaciones. Vamos a darles 2 minuticos más a los retrasados de tiempo que llegaron para que se conecten. Daisy Contreras, ¿cómo estás? Miguel Mendoza, Juan José, Juliet, ¿cómo estás? Gabriela Baez, hola Gabriela, ¿cómo estás? Creo que también es primera vez en la conversación. Daisy, Génesis, Cassandra, Andrés Pozo, Andrés Saray, otro que no lo retengo, es la primera vez que lo veo. Josué Leacer Rubio. ¿De qué tratan los kits? Lo que sucede es que al finalizar el curso se va a dar una serie de kits de Papermed para las personas más fieles que han estado en el proceso. Pero ofrezco es que los que ingresen nuevos desde hoy también empiezan a ser posibles candidatos al kit. Dylan, hello, hola Michelle Gabriela, Julián Camilo, Camila Castillo. Hablando de biología, dos cositas importantes. Una, ¿por qué geometría hoy? Una, ante la insistencia, muchas preguntas, muchas dudas que vamos a aclarar hoy para complementar. Dos, porque como es una parte muy conceptual, necesitamos generar un anclaje memorístico y si esperamos hasta la semana entrante se hace un poquito más complicado. Eh, Bien, por los que acabaron, los que duraron mucho tiempo en paro y ya están estudiando, me parece excelente que repongan tiempo lo más que puedan. Otra cosita, la semana entrante, el día con Paco, el profe de biología, hicimos un cambio. Él va a dictar clase el martes a la misma hora, a las 7 de la noche, y yo voy a dictar clase el miércoles. Por una situación personal de cada una, necesitamos hacer el, el proceso. No, Karen, más que de repaso es de continuación, es que digamos por la cantidad conceptual de la clase anterior, no fueron muchas las preguntas que alcanzamos a trabajar y a modelar. Y realmente en ese tiempo, de esa temática, siendo de las que más complicación está generando en el ITFES, me interesa que como que haya una práctica, una revisión de una buena cantidad de preguntas. Entonces decir, esto es como una clase extra de geometría, ya la semana entrante retomamos con física sin ningún inconveniente, así que no se preocupen.
Catalina, sí, eso es de medición. Tengan en cuenta que les explicaba en algún momento que la parte de geometría lo vamos a dividir en dos partes, medición y geometría. Geometría es todo lo que habla de notacional, ya de conceptos como tal, y medición todo lo que tiene que ver con sistemas numéricos, áreas, volúmenes, perímetros. Entonces hicimos como una pequeña división. Hoy viene una que otra pregunta que es como correlacionada una cosa con la otra. Listo, entonces yo creo que ya dimos tiempo. Entonces iniciemos. Entonces lo primero era que tenían una tarea, una pregunta tarea, creo. Entonces revisémoslo a ver cómo les fue. No sé si la alcanzaron a leer. Dice, un profesor les asigna a tres estudiantes tres figuras distintas y a cada uno le pide que rote la figura recibida 90 grados en sentido en que giran las manecillas del reloj respecto al origen del sistema de coordenadas. La gráfica muestra las figuras recibidas por cada estudiante y las figuras obtenidas en blanco. ¿Cuáles estudiantes hicieron correctamente el trabajo asignado? ¿Por qué decidí colocarla? Primero, porque la envía a alguno de ustedes, la envió Andrea, Andrea Carvajal. Eh, sí, Karen. Vamos a la semana entrante con Paco, vamos a cambiar la clase. Entonces, Paco dicta biología el día martes y yo dicto matemáticas o física el día miércoles. ¿Listo? No, no veo, es la transmisión de pronto, porque yo estoy aquí viendo la transmisión un poquito retrasada, pero no se ha pausado en ningún momento. Listo, Priscila, un lindo nombre, Priscila. Eh, ¿Qué vamos a hacer? En la página, si ya te registraste, ahí están los horarios. Los horarios de clases son de lunes a jueves. El día lunes hay clases de 5:30 a 7 nomás, solo hay una clase. El día lunes. Pero lo que es día martes, miércoles y jueves, hay dos clases. De 5:30 a 7 y de 7 a 8:30. La programación ya está establecida. Estas situaciones de cambio es una cosa ya fuera de lo común que se presentan. Porque lo normal es que vean lunes química, martes lectura crítica y matemáticas, miércoles inglés biología y jueves física y sociales. Esos son los horarios establecidos. Pero en la página, si ya te registraste en la página como tal, no solo en el canal, sino en la página, ahí está toda la información. No, Julieta, vamos a complementar la partecita de geometría. ¿Listo? Linda. Ah, entonces les aclaraba por qué la pregunta. Lo que sucede es que esa pregunta es más de grado noveno, de saber noveno, que de grado 11. Pero toma un concepto que muchas veces es un poco pasado por alto y se llama rotación. Rotación es cuando yo cambio una posición, cierta cantidad de grados a una figura. Entonces aquí me dice 90 grados en sentido en que giran las manecillas del reloj. 90 grados. 90 grados es, si está en esta posición, tiene que quedar en esta. 90 grados de rotación. A favor de las manecillas del reloj, en esta dirección también. Entonces, ahora me dicen, la figura recibida por cada estudiante es la sombreada y la figura obtenida en blanco. Entonces aquí tenemos que verificar si son las tres las que quedaron bien rotadas o solamente uno 2 o 2 y 3 en el proceso de rotación respecto a la situación. Entonces, mm, una forma sencilla como de tomarlo en cuenta es siempre tomar un único punto, uno solo de los puntos y mirar si el proceso se hizo claramente en la situación. ¿Qué van a encontrar? Van a encontrar un algo raro en la acción de respuesta, en las opciones de respuesta, a ver si lo encontraron. Excelente, Priscila. Priscila. Eh, Ahí están los procesos. Entonces, si ven, hay un lío ahí completo porque cada uno da su posibilidad. Y es mirar qué características tiene la figura. Entonces, si yo tengo la figura, dice que va a rotar 90 grados el espacio, en el proceso. Miramos. Y cada uno le pide que roten
90 grados en el sentido que giran las manecillas del reloj respecto al origen. Esto es importantísimo. Punto sobre el que vamos a hacer la rotación. Entonces, respecto al punto de origen, hacer dicha rotación. Es como si yo tomara el eje y lo moviera 90 grados en su posición. Entonces, en el proceso de las manecillas del reloj, tomemos esta que es fácil. Quiere decir que yo voy a mover el punto 3 90 grados, es decir, el punto 3 va acá, punto 4 va acá, acá y acá. Quiere decir que la gráfica 2 está bien rotada. Entonces, a partir del origen, la gráfica 2 está bien rotada. Es como si yo, miren, es como si yo tomara el cuadrante y lo girara 90 grados. Una forma sencilla es que uno toma la hoja y dice, ah, bueno, 90 grados, y la mueve un cuarto de circunferencia, y ahí queda exactamente la figura que vamos a tener en el proceso del valor. Entonces, la figura 2 está en un sistema de rotación real. Entonces, aquí la misma, la 1. 90 grados lo giramos en este sentido, en este punto. Es como si lo corriéramos todos los procesos. Entonces, si se dan cuenta, cada uno de estos valores se movió 90 grados. Quiere decir que la 2 también está bien. Entonces, ya ahí a partir o es A o es D. Quiere decir que B y C quedaron eliminadas. La única que nos queda por verificar es la siguiente. Entonces, en este caso, si ustedes hacen la rotación del proceso, tendría que quedar esta esquina apuntando acá, pero en un sentido un poco más diagonal. Entonces, espera a ver si la logro dibujar. La gráfica quedaría algo como esto, si la rotación se hiciera de 90 grados hacia acá. Entonces quiere decir que la 3 está mal. Listo, entonces la respuesta es la A. ¿Por qué? Porque la 3 no está bien. Una forma fácil es que uno toma el lápiz, el eje. Entonces ustedes como que giran una circunferencia completa. Lo que sucede es que acá no tengo un compás para decir, pero lo que hacemos es girar media circunferencia a todos los puntos. Si uno hace la construcción geométrica, todos los puntos los gira y van a coincidir cada uno de los valores. Una forma fácil es que tomen la hoja, pero a ver si tengo por acá la Wattpad. Entonces yo tengo el valor así, ¿cierto? Lo estoy viendo así. Giro acá y ya tengo los 90 grados. Y en esa posición ya me queda la rotación respecto al eje. A veces es muy fuera de lo común. De hecho, no he visto preguntas en el ITFES de 11 de rotación y traslación. Normalmente son en pruebas a ver grado noveno. Ahora sí, échenle una miradita a esa que fueron de las que me interesaban mucho. Esa la dejé por que la envió Andrea. Ay, se me fueron. Tengan en cuenta que es que como ustedes escriben tanta cosa. Sí, Natalie, entonces lo que sucede al girarlo, eso es un poquito ambiguo, y es el sentido de las manecillas del reloj es hacia lo que sucede. Ah, ya entendí cuál es lo que sucede. Es que como yo estoy por la transmisión, mi derecha es izquierda, y si yo estoy, mejor dicho, estoy levantando aquí mi mano derecha, y en la transmisión se ve como si estuviese levantando la mano izquierda. Entonces estoy virado. Entonces por eso es que al decirlo en sentido de manecillas del reloj, ustedes ven que lo hice al revés. Entonces por eso es que están viéndolo al revés. Qué pena, Natalie, es que se me olvida esa pequeña situación que es por la relación de la cámara. ¿Estamos? Que no hace un giro real. Sí, yo los entiendo, es por la misma situación. Ana Paulina. Hola Ana Paulina, ¿cómo estás? Bienvenida al grupo. Eh, sí, claro, sí lo está haciendo. Sí, todas las que vayan en ese sentido lo hacen en contra de las manecillas del reloj. Es decir, en este sentido va a manecillas del reloj. Lo que sucede es que creo... Ah, no, la pregunta sí no tiene ningún inconveniente. El que tiene inconveniente soy
la imagen del video. Entonces es por eso que se crea un poquito de confusión. Qué pena con ustedes. Listo, Manuel Tevez. Lo primero que usted tiene que tener en cuenta es una recomendación. No se fíen de la proporcionalidad de las imágenes, porque muchas imágenes pueden estar alteradas la percepción de proporción. Entonces usted no se puede poner a decir, bueno, la longitud de este lado me parece que es igual a la de este lado, por eso no. Tiene que tener una base conceptual o las unidades de medida claras para que se pueda establecer un fundamento para llegar a ese proceso. Cáfilos, cáfilos. Exacto, y hay cosas, por teorema del seno y del coseno se puede sacar, pero por simple concepto de triángulos lo pueden definir. Andrés Saray la ve, Steven Steele la ve, Enoch la ve, Natalie la ve, Neider Amaya la ve, Carol la da, Angelina, Paul, ¿cómo está? Los dos ángulos iguales, el truco es lo de los dos ángulos iguales. Para los que llegaron tarde, como en el caso de Diva, es que estamos complementando la clase del día martes. Dayan, ¿cómo están? Jonathan, Kelly Fabiana, ¿cómo estás? Checho. No es un teorema, Checho, es más una aplicación de un concepto de triángulos. BBB. Lauren, Catalina, Génesis, todos como que coinciden. De triángulos hay, de triángulos. Entonces miren acá. ¿Qué es lo que sucede? Entonces decíamos que por definición, o se dice que por definición, para los que no estuvieron en la clase anterior, esto es un triángulo isósceles. En un triángulo isósceles tiene dos lados laterales iguales. Entonces, en un triángulo isósceles, me perdonan los dibujos, decimos que estos dos lados son iguales. Si los dos lados laterales son iguales, quiere decir que los ángulos basales también son iguales. Entonces, ya con ese concepto de triángulo isósceles podemos decir, si estos dos lados miden 7, que son los laterales, estos dos ángulos son iguales, por ende, B es igual a A. Ahora, si B es igual a A, quiere decir que los tres ángulos del triángulo son iguales y el único triángulo que tiene todos sus lados iguales y todos sus ángulos es el triángulo equilátero. Entonces, por ende, este lado también vale 7 centímetros. Y si es triángulo equilátero, sus ángulos valen 60. Respuesta la B. Lo que sucede es que aquí dedujeron un teorema básico de los triángulos, de los triángulos equiláteros. El teorema dice, bueno, el teorema no es un teorema, es un corolario, se llama. Dice que todo triángulo equilátero por definición también es isósceles. Todo triángulo equilátero por definición, por contención, también es un triángulo isósceles, más no al revés. Un triángulo isósceles no es equilátero, pero un triángulo equilátero sí es isósceles. Hay una excelente forma de llegar a la respuesta, la que da Andrés. Si ustedes verifican, solo hay dos respuestas que dan 180 grados. Y es la A, B y la D. Pero si fuese 60 grados, corre decir, al verificar que es el ángulo de 60 grados y eliminar A, verifica que la respuesta sigue siendo la B. Entonces sustenta la respuesta. Eso es otra de las formas de definir los procesos. Sí se puede, de hecho no se podría con teorema del seno y del coseno porque recuerden que para aplicar teorema del seno o del coseno siempre deben tener de los 6 datos, es decir, 3 lados y 3 ángulos como mínimo 3. 2 lados un ángulo, 2 ángulos un lado para poderlo hacer y acá solo tendría 2 lados diferenciales y no habría forma de deducir a partir de eso que este lado es igual. Por Pitágoras solo son triángulos rectángulos, exacto.
Si todos sus ángulos son iguales, es decir, todos sus lados son iguales, y el único que lo cumple es el equilátero. Por eso el equilátero tiene sus tres ángulos que valen 60, y eso hace que todos sus lados sean iguales. El teorema de Pitágoras es solo para triángulos rectángulos. Sí, Cassandra, César. Si los ángulos alfa valen 45, aquí habría una incongruencia numérica. Si los alfa valieran 45, obligatoriamente B tendría que valer 90. Y si valiera 90, estos dos lados no podrían ser iguales. ¿Por qué? Porque este lado de acá sería la hipotenusa y este un cateto. Y pueden los dos catetos de un triángulo rectángulo ser iguales, pero no la hipotenusa con un cateto, nunca. Siempre la hipotenusa es mayor a la longitud de cualquiera de los catetos. No, Sara Sarita, no se puede porque ustedes no tienen ángulos y solo tendrían dos lados y no habría forma de definirlo en ese caso. Fresca, Luisa, que más adelante que trabajemos la parte de trigonometría, les doy esos valores. Esta, no sé si alcancen a ver, no la pude encontrar con mayor nitidez los procesos, pero es una pregunta de lo nuevo que se empezó a manejar en el examen de ITFES. Es una pregunta liberada. Quiero así no lleguen a la respuesta porque es muy difícil verlas. Que analicen la secuencia de información y traten de entender y me digan si entendieron de qué les está hablando toda esta situación. Intentamos hacer una construcción desde alguna de las gráficas. Andrés, para Andrés que tiene algunas preguntas, es matemáticas 64. Matemáticas arroba puntajenacional.co. ¿Quién fue el que me preguntó? Sí, para poder aplicar los teoremas del seno del coseno siempre necesitan tres datos, menos los tres ángulos o menos los tres lados, pero necesitan tres datos. El teorema de Tales es para todos los triángulos que cumplan con las características. Preguntas liberadas son que directamente el ITFES las entrega al público. Entonces está mal usado Valentina Díaz porque eso salió en un cuadernillo que sacó el ITFES en el 2014. Y bueno, sí, lo que pasa es que el modelo que está tomando las preguntas genéricas de geometría del ITFES son muy parecidas a lo que maneja la nacional. De hecho, muchas de las preguntas que he usado para la modelación ante la escasez de preguntas que haya generado el ITFES son tipo nacional. Sí, Josué, para todos los tipos de triángulos no hay ninguna diferenciación. Lo importante es que cumpla con las características. Perdón. Descarta 6D, Dios mío. Si ven lo un poquito complejo esa. Listo, entonces hay eso. Si no logran ver bien los puntos, me avisan. Entonces, tomemos alguna referencia cualquiera. Entonces, esto es J. J. Esto es J. J. Aquí tenemos J. Y aquí tenemos J. Y... pero ahí no hay. Ah, sí. Circunferencia y concentro en Q. Entonces les voy a dar una de las respuestas, vamos a modelar alguna porque es muy difícil ver los valores. Entonces lo primero que dice es, se marca un punto Q en cualquiera en la recta M. La recta M es esta de abajo, esta de acá. Entonces quiere decir que en los tres se cumple, marcaron el punto Q en la recta M, Q en la recta M, Q en la recta M, Q. Entonces en los cuatro está bien dado. Se traza el segmento QP. Entonces,
Pilas que ahí ya se empieza a manejar. Dice, se traza un segmento QP y al decir que no es colineal, al no hacer el término colinealidad, quiere decir que no está sobre la recta. Entonces QP, además QP está igual en todos. Se traza la circunferencia J de centro Q y radio de la longitud QP. Quiere decir que la circunferencia que trazaron acá con este radio es la circunferencia J. QP y dice que esta es J. QP y dice que esta es K. Entonces esta no nos sirve. QP y dice que la circunferencia es K. Tampoco nos sirve. Ahora, se traza la circunferencia K con centro en P y radio en la longitud QP. Entonces se hace una inversa. ¿Sí ven? Hacía centro acá y trazaba una, ahora hago centro acá y trazo la otra, la circunferencia K, que es esta de acá. Entonces esta está bien. Se traza la circunferencia I con centro en Q y radio RP. Entonces ahí hay una tercera circunferencia. Entonces dice la circunferencia I con centro en Q y radio RP. Entonces con este radio, con la longitud de este radio, se traza esta misma longitud. Entonces esta longitud es equivalente acá. La respuesta a esa pregunta es la A. Pero des en cuenta, la verdad sí es muy complejo que lleguen a esa respuesta por la cantidad de información. Pero es como por asustarlos. Esta pregunta es realmente por asustar. Y es como que la gente entienda que se van a utilizar preguntas de un alto nivel de geometría en el proceso. Si lograron ver bien los puntos, la respuesta es la A. Sería muy bueno que intentaran hacer la construcción. Si logran hacer la construcción geométrica con compás y regla, le toman una fotico y me la envían al correo, solo por, por curiosidad científica. Y a los que envíen voy a intentar hacerla, sino que es que la intenté hacer y la verdad me tomó el pelo hacerla digitalmente. Entonces la voy a hacer a mano, le tomo un pantallazo y la subimos en la siguiente clase. Pero esto es más como para que ustedes se den cuenta a qué está apuntando el ICFES en las preguntas de geometría. ¿Desde cuándo lo está haciendo? Lo está haciendo desde el segundo semestre del 2014 aproximadamente. Para serles sinceros, el año pasado nos salieron muchas preguntas de este tipo en la parte de geometría. Pero des en cuenta, eh, es la geometría, miren, la geometría es muy interesante, es muy chévere. Si de pronto ustedes en el colegio ven dibujo técnico, cosas por el estilo, se les va a facilitar muchísimo esa partecita. ¿Por qué? Porque ya en campo, en construcción, han hecho eso. Uno cree que de pronto el hecho de manejar una regla, un compás, no sea tan necesario, pero si uno tuviese mucho desarrollo, mucho afianzamiento en el manejo de esos instrumentos, esta pregunta no se les dificultaría tanto. Claro, las preguntas son muy parecidas. Miren, las preguntas de examen de admisión de todas las universidades en Colombia parece que las sacaran del mismo banco de preguntas. Todas se tienden a parecer bastante. Excelente los que ven tipo de dibujo técnico, eso es muy, muy interesante. Ejemplo otra. Esta otra sí se ve claramente y inténtenla hacer. Si de pronto hay, aunque yo les decía, bueno, acá hay un concepto que de pronto se les va a dificultar y es este término. ¿Qué es una recta simétrica o un segmento simétrico? Simétrico es que de pronto yo tengo una recta cualquiera entre dos puntos, digamos A y B, y me dicen construya una semirrecta simétrica al punto B. ¿Qué es simétrico? Que tomando la continuidad de los puntos, como que alargo en ese punto la recta en cierta dirección. Eso es ser simétrico. Aquí les dan ese concepto simétrica de la semirrecta, que se prolonga la recta en determinado punto, o el segmento, o la semirrecta, como lo define el concepto. Eso es análisis de la imagen, Catalina. Y sí, tiene mucho que ver con la parte de geometría. Entonces es bueno que ustedes afiancen ese proceso. Haciendo una cosa con la otra es bastante simple. Si son buenos dibujantes,
De esa gente que es un genio para el dibujo, me parece que toda persona que sepa dibujar bien es un genio. eh, Se les va a facilitar mucho. ¿Aleatorio es igual a asimétrico? No, Dylan. Aleatorio es algo que no tiene orden establecido. Y asimétrico es algo que no tiene simetría. ¿Qué es en pocas palabras, geométricamente hablando, simetría? Que de alguna u otra forma yo le puedo trazar una línea y lo parto en dos mitades iguales. Eso es algo simétrico, por definición como tal. Es que hay palabras que uno utiliza mal, digamos, uno no puede decir un orden simétrico, eso no existe, porque el concepto de simetría solo está dado a figuras, pero en el argot popular uno lo tiende a utilizar bastante, hacer como cosas. Uno podría decir asimétrico sería algo sin forma, como por darle una relación. Sí, Catalina, entre más uno practique, eso es importante. Hay mucha gente que logra el acceso a un buen puntaje en el examen porque tiene muy buen análisis de imagen y con las preguntas de análisis de imagen compensan bastante las otras. Entonces es un excelente punto fuerte, Catalina. Martín ya empezó a responder, dice que de pronto la C, la B, la C Carlos, dice la B, Neider la C, Neider Jesús Camila, Checho. Sí, tiene Catalina, una parábola tiene eje de simetría. Catalina León Forero, hola Catalina, ¿cómo estás? Creo que es la primera vez que te veo en la conversación. Jaime Esteban, Catalina, Luis Andrés, hola Mariana, ¿cómo estás? Hay unos que no he saludado. Linda Barragán, ¿no entendiste? Eso suele pasar, con esta pregunta le pasa a la mayoría, no te preocupes. Que para eso estamos. Precisamente, miren, no se asusten, no renuncien de pronto a seguir en contacto en las clases, si de pronto les parece chino todo. Si es las primeras clases que están, eso tiende a pasarle a uno, que es muy difícil entrar en contexto, pero entre más uno va practicando, practicando, las cosas se van haciendo más fáciles día a día. Listo, Andrea, ya definimos. Gabriela dice que no tiene ni la menor idea. Muy, muy honesta de tu parte, Gabriela. Exacto, es ahí donde radica uno de los dolores de cabeza de las preguntas de geometría notacional, que por más literales que estén, no las entiende uno. Demos un minutico más y ya. Listo, exactamente. ¿Qué pide la pregunta? Entonces, la pregunta, ¿qué pide? Definir. Ah, sí, es que está mutilada. No tiene medio igual al ángulo, creo que quedaron sobrepuestas. No, no, ahí está la pregunta. Dice, ninguno, si yo hago cualquiera de estas cuatro construcciones, tengo que hacerlas por separado. La respuesta es aquella que no haga que aparezca al hacer la construcción un ángulo igual a la longitud uno. Eso es lo que me está pidiendo la pregunta. Entonces vamos a hacer la A de color rojo. Dice, la semirrecta simétrica a la semirrecta R, simétrica, que prolongo la semirrecta R con respecto al punto P. En este punto la prolongo y ¿qué sucede? Por teorema de opuestos por el vértice, recuerden que cuando yo tengo dos líneas que se cruzan, los ángulos opuestos por el vértice tienen la misma longitud. Como quien dice, aparece el ángulo uno. Dice, en la construcción lo que me piden es que al hacer la construcción de cada una de estas cosas, no puede aparecer el ángulo uno. Entonces, al hacer esta construcción, aparece el ángulo uno. ¿Sí ven? Quiere decir que esta opción de respuesta no me sirve, porque ¿qué estoy buscando? ¿Cuál de las construcciones o cuál de los procesos que realice no me permite que aparezca otra vez el ángulo uno? Aquí me aparece el ángulo uno por opuestos por el vértice. Primera construcción. Quiere decir que la A, chaos. ¿Listo? Pilas que ahí no hay ninguna medida, entonces ustedes no pueden estar hablando de ángulos de 90 grados ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque no sabemos. Y vuelve y juega. A percepción visual, si no hay una aclaración de medida, no pueden darle valor de medida.
Lista la primera, entonces descartada la A. Vamos a hacer la B. La B. La B hagámosla de otro color, no sé, hagámosla. ¿Qué colores me bota acá esto? Verde. La recta simétrica a la semirrecta S. Vamos a completar la recta S en el punto P. Aquí hacemos una prolongación de la recta simétrica y verificamos si aparece algún tipo de ángulo. Este ángulo será equivalente a este, no más. No hay ningún tipo de valor. Entonces, en ese caso, en esta construcción, no aparece el ángulo 1 por ningún lado. Aplicando las diferentes construcciones no debe aparecer el ángulo 1. En este caso no aparece el ángulo 1. La respuesta es, de esta pregunta la respuesta es B. Pero hagamos la construcción de C y D para entender por qué se descarta. Aquí se descarta porque no aparece. El único que aparece es este mismo ángulo de acá y no tiene ninguna connotación. Mm. Miremos la construcción C, que esa es de los conceptos importantes que se deben tener en cuenta. Hagámoslo con azul. Una recta paralela a la recta T, paralela a la recta T. Y recuerden que cuando hablábamos del teorema de ángulos, decíamos que cuando yo tengo dos rectas paralelas, los ángulos en la misma posición, internos o externos a las paralelas, son iguales. Por ende, si este ángulo es 1, este también es 1. Por eso la construcción C no nos sirve. Y por la misma razón la construcción D tampoco nos sirve. Una recta paralela en el otro sentido. Entonces pasa exactamente lo mismo. Aquí aparece el ángulo 1 también. Entonces la recta D tampoco nos va a servir. La respuesta era la B. Pero en el proceso se tomarían. ¿Qué es lo que sucede? No es que no se toquen, no tienen que tocarse. Puede ir una acá en este sentido y la otra acá. Al ser paralelas, obligatoriamente esta y esta son iguales. No tienen que haber alguna relación de bisecar entre una y otra, entre corte de ninguna de las otras. Listo, Laura. Ya miramos la C. Borrémosla y hagámosla con otro color. Recuerden que cuando yo tengo dos rectas paralelas y las cruza una tercera línea que las corta, aparecen unas relaciones de ángulos. ¿Cuáles son? Que ejemplo, estos ángulos son iguales, lo mismo que este y este también son iguales. Entonces aparece una cantidad de valores de relación. Entonces si yo trazo una recta paralela en cualquier punto, ya sea aquí o ya sea aquí, no importa la posición. Bueno, aquí sí me dice que corte las semirrectas R y S. Perdón, T y S. Entonces son paralelas, perdón, esa es la D. Son paralelas, corta S y T, por ende este ángulo y este ángulo son iguales, Laura. Y en el mismo sentido, si yo cruzo uno en este sentido, va a aparecer aquí el ángulo. Entonces aquí va a aparecer el ángulo 1, por ende C y D no cumplirían porque serían paralelas en la situación. Esa línea es la secante, Johan, sí, tiene razón. Secante es cualquier recta que corta otra o que corta una figura. Listo, ya la repetí. Oblicuos, Catalina García, sí es una relación de oblicuos. Ya lo acabo de explicar, lo vuelvo a explicar. Cassandra, externos e internos. Los ángulos externos e internos es cuando hablamos de una figura geométrica. Entonces, toda figura geométrica, los ángulos que están dentro de la figura son ángulos internos. Y si prolongo uno de los lados, lo hago la recta simétrica, ese ángulo que se forma es externo, Cassandra.
Claro, es una relación. Tengan en cuenta que siempre, al prolongar esta recta, el ángulo interno y el externo siempre suman 180. La suma del ángulo interno y externo es 180 grados. Entonces eso me ayuda a hacer los procesos. Es que para eso estamos. Si no entienden, pregunten. Si todavía les queda alguna duda y de pronto estamos avanzando, me hacen la pregunta al correo. Hay algunas preguntas, algunas personas que les respondo como muy general porque es un poco complejo. Entonces les he escrito a más de uno que, no sé, nos pongamos una cita por el chat y les explico un poquito más en vivo y en directo la duda, porque hay cosas que es muy difícil explicar por correo. Jaime Esteban Gil, porque por enésima vez aclaro que debido a la complejidad de la parte de geometría, decidimos darle como un contrafuerte a la actividad que veníamos haciendo el martes, que es reforzar esta. Esta pregunta también es de las últimas que liberó el ITFES, es bastante curiosa. Echen una miradita. Aparentemente es muy difícil, pero no es tan difícil. Complementarios serían que los dos ángulos son de 90 grados y suplementario que suman 180. Listo, Fanny. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando yo tengo líneas paralelas y cruzo una secante, se llama esta, los ángulos que se forman son equivalentes. Y es lo que sucede en la pregunta anterior. En la pregunta anterior me dice, bueno, tengo esta situación más o menos y no quiero que aparezca, es para no alterar a los que ya están respondiendo. No quiero que aparezca el ángulo 1. Si yo trazo una paralela a esta, por este mismo concepto, los ángulos de acá y de acá son iguales. Quiere decir que si yo trazo una paralela a esta recta, aparece el ángulo 1. Por la misma situación, si yo trazo una paralela a esta recta, aparece lo mismo. Aquí aparece 1 y el ángulo 1 va a aparecer acá. Entonces, en la pregunta anterior que me decían, busque de las cuatro opciones la que no aparece, en la que no aparece el ángulo 1, que la respuesta era la B, pero era para aclararles la primera pregunta. Fanny, si tienes alguna pregunta, de pronto sigues sin entender, con todo gusto envíamela al correo y ahí nos ponemos de acuerdo y te aclaro mejor la respuesta. Al menos en esta franja que estoy de vacaciones, puedo dedicarles un poquito de tiempo a ese tipo de respuestas. DCA, CDD. Dice, en la figura se representa el cuadrilátero MNOP. Recuerden que cuadrilátero es cualquier figura de cuatro lados, con la medida de algunos de sus lados, ángulos y de sus diagonales. Aquí hay un dolor de cabeza y eso son cosas que ustedes deben tener en cuenta. El hecho de que les coloquen números decimales, eso lo pone a uno a dudar. Entonces no le tengan miedo a los números decimales, no hay ningún inconveniente. Los lados PO, de P a O, y MN son paralelos porque, entonces aquí es a la inversa de lo que hablábamos de esta teorema, desde las rectas que se cruzan o una secante a dos rectas paralelas, es a la inversa. Entonces tengo que verificar si hay ángulos que cumplan esa relación para que se pueda establecer que M y N son paralelos. Entonces, ¿qué debe cumplirse? Que si yo tengo esto y tengo una secante, ¿cuál funciona de secante? La recta MO. Si MP y OP y MN son paralelas, se debe cumplir que es en lo que pasa en esta recta, y es que ángulos inversos también son iguales. ¿Sí ven? Estos dos ángulos inversos son iguales. Entonces yo tengo que buscar que este y este sean iguales, y ahí están iguales en esa primera situación. Entonces ahí ya no tengo mucho que explicar. Ya al cumplirse esta relación, sé que OP y MN son paralelos. Ahora,
tengan en cuenta que se debe cumplir. ¿Por qué? Porque me lo dicen. Son paralelos porque no me están diciendo verifique si son paralelos, sino son paralelos porque MO es congruente con MN. Recuerden, y les aclaro a todos, que el término congruente que engloba en la geometría, congruente es que en sí tienen la misma longitud. En pocas palabras dice que tienen la misma longitud. Que MO es congruente a MN. MO es congruente a MN. Eso no es un... Tengan en cuenta que yo no necesito para el teorema la longitud de los lados para verificar que cumpla la relación. Entonces, esta no es necesariamente en el proceso. Además, no precisamente lo podría calcular. Entonces, puede ser que sí sea congruente, pero eso no me da una base para definir que son paralelos. Y es congruente con, bueno, estos sigma, delta, no recuerdo el nombre de esta letra griega. La otra es beta. Entonces, si alguno sabe el nombre, porfa, dígamelo. Eh, Porque no me acuerdo. Entonces dice que el ángulo que parece una I es congruente al ángulo que parece una beta. La misma situación. El único que nos tiene que definir es este y este. Si me dijeran que este con el que se forma acá, es decir, PMO es igual a Y, sería el proceso. Gamma, Manuel Deves, excelente. Que gamma es igual a el ángulo PMO. Tampoco. PM entonces, realmente la que define fue lo que definimos al inicio. Alfa es congruente con delta. Y la respuesta estaba al final. Entonces ahí tocaba verificar las otras. Aunque se hacían el análisis inicial, iban a llegar directamente a la respuesta. Varios la atinaron. Natalie celebró bastante bien. Sigma, gamma. Me dejaron dudando, me hacen un fa entre Andrés y Manuel, les queda de tarea averiguarme cuál es esa letra. Es que la verdad no me acuerdo, hijos. Ese símbolo cuál es. Si es sigma o gamma. Me parece que es gamma, pero bueno, no sé. La C, pues dice PM es congruente con NO, lo que les decía. La longitud congruente no nos interesa para nada en ese proceso, no altera. ¿Por qué? Porque el teorema no me pide que haya unas longitudes establecidas. Lo único que me dice es que la relación de los ángulos tiene que ser congruente, dos angulitos, para que se cumpla. Y es lo que hicimos en ese proceso nomás. Es solo un concepto. Ese es el lío de ese tipo de preguntas, que son extremadamente conceptuales. Génesis dice que es gamma, Dylan que es gamma, BJ que es gamma, entonces Jonathan dice que ya averiguó y es gamma, excelente, ustedes son muy inquietos. Sean García dice que es sigma. No, sigma y epsilon son dos letras distintas, sean BJ, gamma, gamma. Según Google, si es gamma, listo, pues no hay problema. Listo. ¿Por qué no es la C? Porque en un sistema de líneas paralelas secantes con otra, lo que me interesa es la congruencia de los ángulos, no la congruencia de las longitudes. Esta no, perdón, Milan Wing. Esta se me coló, esta es para utilizarla cuando veamos lo de unidades de medición. Estaba un poquito distraído. Entonces es para mostrarles que sí tomo en cuenta las preguntas. Es que de geometría han enviado muy poquitas. Esta no, esta es de medición y por alguna razón ya la había quitado. Un fantasmas tengo en mi computador. Esta sí. Esa miren. Ustedes tienen que acostumbrarse a escribir, a intentar hacer la construcción. Si ustedes no intentan hacer la construcción, ¿qué es lo que van a intentar? Verificar que se cumpla cada una de las opciones, A, B, C o D. Si hay alguna que no se cumpla, pues sencillo, esa es la respuesta que van a buscar. Si no, creería, o ya estaba dormido, yo no sé, el Alzheimer, lo que les decía la clase anterior, ya a los años, la vejez prematura, entonces me hace tener Alzheimer y se me olvidan las cosas.
Un break para lavar los platos, está diciendo Aide. Sí, qué pena, es que a mí siempre se me olvida y les quito clase. Entonces van a intentar, van a ir respondiendo a esta mientras se toman 5 minutos de corte desde ya. 5 minuticos. Sí, es del cuadernillo que se liberó en el 2014, Daisy, tienes razón. Catalina la ve, María Alejandra la ve, Santiago, Cian, Laura, Ana Paulina. José Díaz dice que ya se va, goodbye. Ah, el agua, sí, voy a ir también por mi agua. Les quedan 4 minutos 30 segundos y contando. Aprovechen toda esa cantidad, ese banco de preguntas, los simulacros que se pueden armar, todo lo que se puede, les da a ustedes la página de puntaje nacional, aprovechenlo al máximo, respondan preguntas, si no la logran responder o tienen duda, me escriben al correo las preguntas que son de mi área y yo con todo gusto les respondo. El diámetro es el doble de la longitud, exactamente. Queda 30 segundos de corte. Génesis, mi correo es matemáticas arroba puntaje punto com. Matemáticas arroba puntaje nacional punto com. Ese es el correo institucional. Me envían cualquier pregunta ahí con todo gusto. Arriba, Priscila, matemáticas arroba puntaje nacional punto com. Matemáticas. .com. Ese es el correo, Priscila. Entonces, dudas que tengan, de pronto que estén los que están llegando esta semana a trabajar con nosotros, por favor, vean los videos si tienen alguna duda, porque muchas veces las preguntas no se pueden responder directamente, me las envían al correo y yo busco la forma de darle respuesta. ¿Qué es lo más difícil del ITFES? Muchas veces es la sobrecarga de preguntas, que llega uno a la pregunta 25 30 y uno ya no quiere saber nada más de matemáticas. Pero todo tiene de una u otra forma un nivel de complicación. Salen muchas preguntas muy sencillas que a veces le pegan a uno unas enredadas muy fuertes. Mateo, envíemelas de nuevo, es que a veces rebotan, no se abren, alguna cosa. Con todo gusto, Priscila. Marcela Mendoza OC, Juliet volvió listo a trabajar. Entonces, ¿cuál es la respuesta en este caso? Lo importante que tienen que tener en cuenta es que son P y P son puntos diferentes. Esa es la información vital. Y al ser puntos diferentes, ¿qué es lo que sucede? Entonces, tengo la circunferencia. Para que sea un triángulo isósceles, bueno, ese huevoide, el huevoide que acabaron de ver, es una circunferencia. Entonces, vamos a intentar hacer ese huevoide un poquito más circular. Es que si de pronto, si el Wattpad, no es que yo no tenga talento para el dibujo, ¿no? Es el Wattpad que es muy malo y no sabe dibujar bien. Ese huevoide que acabo de dibujar ahí tienen que meterse en la cabeza que es una circunferencia. En su cabeza piensen que es una circunferencia. ¿Qué les están diciendo? Puede formarse el radio, puede formarse el diámetro y a partir de ahí cosas relacionadas. Entonces, si yo tengo un punto acá, tengan en cuenta que el del centro es O. Tengo un punto P y otro sub P. Puedo formar un triángulo isósceles. Claro, radio, radio, aquí es P sub y yo uno acá. ¿Qué pasa? Se forma un triángulo rectángulo donde los catetos son el radio, por ende es un triángulo isósceles. Un triángulo isósceles sí se puede construir.
Primero que descartamos. Ahora vamos a descartar C y D, un triángulo equilátero. Entonces voy a rayar sobre la misma circunferencia para no tener que hacerlo de nuevo con otro color. El equilátero. Dice, si yo tomo un triángulo equilátero, yo puedo tener P y tomar por acá sub P, donde además también es el radio y puedo armar un triángulo equilátero en este sentido. También se puede formar un triángulo equilátero. Entonces un triángulo equilátero sí se puede formar, es descartado. Y el diámetro de la circunferencia, pues obviamente sí, porque tomemos moradito, no sé. Si yo tomo acá P y al otro lado P sub 1, también voy a tener el diámetro. El único que no puedo formar, voy a hacer por aquí en otra esquinita otro huevoide, es el radio. ¿Por qué? Porque para poder formar el radio, P y sub P tendrían que ser el mismo punto. Y miren lo que me dicen acá. P y sub P tienen que ser diferentes. Entonces la respuesta en este caso es B. Porque se le llamó tanto tiempo planeta de plano que el término se quedó acuñado. Sí debería ser, tiene toda la razón. Debería ser esfereta, más que redondeta sería como esfereta. Pero bueno, sí va por ahí. Excelente a los que le atinaron. Tenía razón con lo del P. La información importante era que P y sub P tenían que ser diferentes. Sí, se puede leer P' o digamos, yo entiendo la mañana sin sub P, P sub uno, P sub 2 o sub P. Es como una P inferior, una P diferentes formas de llamar. No, geométricamente de hecho esto lo hacen de aposta. Esto lo hacen para que uno se confunda. Y precisamente en la opción uno sobreponga las P y crea que son la misma. Eso no lo hacen de gratis porque fácilmente podrían haber dicho P y Q, dos letras distintas, dos puntos distintos. Eso lo hacen de aposta para que la gente tenga un nivel de atención un poco más alto. Esta pregunta de antemano les digo que está mal. Es de las pocas preguntas que eh, hierran las universidades de los exámenes de ingreso en las universidades. Salió en una universidad, no voy a decir en cuál fue, la preguntica y van a intentar identificar cuál es el error. Creería que no es posible llegar a la respuesta, pero quisiera que identificaran el error. Es tan obvio que por lo mismo obvio no lo ve uno. No, no, es mejor que no, Danilo. Tiago, no, no se puede formar el radio porque para que se forme el radio tendrían que sobreponerse las dos P's. Toca preguntarle a los que le colocaron el término. Martín, esas T's invertidas significan que son perpendiculares. Entonces recuerden que lo que me dice este simbolito es que son perpendicular. Eso es lo que tienen que hacer. Términos en las preguntas que no entiendan, inmediatamente pregunten. ¿Qué le dice? Que FD, el segmento FD y el segmento BD son perpendiculares. Recuerden que algo perpendicular son dos rectas que forman un ángulo de 90 grados. Palito, palito, creo que ya. Esto de acá significa si hay flecha, esto es semirrecta, rayo o segmento, ángulo, este simbolito. Este de acá significa congruentes, simbolito. Ah, por ahí creo que ya encontraron el error. Camila, Andrea, ¿cuáles no son perpendiculares? FD y BD. Zuli, hola Zuli, ¿cómo estás?
No, Lauren, no sería necesario dar medidas siempre y cuando eh, la relación de perpendicularidad estuviese bien establecida. Bien a los que le atinaron, excelente. Bisectriz, Génesis. Bisectriz es una línea que corta en dos ángulos iguales otro ángulo. Entonces, al decirme que F es la bisectriz, me están diciendo que este y este tienen la misma longitud. Excelente, me alegra que hayan identificado el error, sí, porque no es perpendicular y al no ser perpendicular hay que hacer una construcción distinta, una variación de posición y ahí nos pone a relacionar. Creería que lo que iban a decir acá era que FB perpendicular a BD, pero ponerse para encontrar esta correlación, que FC perpendicular a CE y que hay ángulos congruentes, entonces en ese caso habría alguna relación ahí de los procesos. Y dependiendo del punto de vista que uno tome, la respuesta puede ser 30 o la respuesta puede ser 60. El inconveniente es mirar qué tipo de construcción voy a tomar en ese sentido de los procesos. Por gráfica, los ángulos de 90 grados son este y este. Y habría una relación de semejanza de triángulos ahí, pero también faltaría decir algo de la longitud, aunque aquí me están dando la relación de los ángulos y al darme esta relación de los ángulos contradeciría esta situación. Entonces, respuesta eh, real no hay. Que de pronto si quieren jugar porque eso ayuda muchísimo, construir la pregunta para que se ajuste a alguna de las opciones de respuesta, lo pueden hacer y es como interesante. ¿Qué pasa, Paul? Lo que pasa es que esta información está mal dada, porque no es f de perpendicular a db, sino hay otra relación de perpendicular. Las únicas que son perpendiculares son FC y CE y FB perpendicular a BD. Esas son las que son realmente. Esta no es, pero esta sí es. Entonces, un error, un fallo. No se sabe si fue en la liberación de la pregunta, no sabemos que se cometió el error, pero en el examen, aparentemente en el cuadernillo real de ese examen, aparece el error. ¿Qué pudo haber pasado? No sabría decirlo, pero me pareció pertinente que vean ese tipo de cosas. No suele responder como máquina respuestas, preguntas. No, hijos, es que es muy complicado ponerme a dibujar ahorita y más con la Wattpad no se presenta mucho. Además, dependiendo del punto de vista que se tome acá, esto obligatoriamente esta relación podría llegar a cambiar. Entonces, entraríamos a un sitio de posibilidades que no es el juego. Ahora sí, miren una que sí está bien hecha y en la cual todo el mundo comete un error básico. Vamos a ver si lo cometen. Aunque yo los predispongo y terminan cometiendo el error. Listo, ahora sí pregúntenme. Si estuviese bien los ángulos y bien las proporciones, la respuesta tiene que ser A o D, o 30 grados o 60 grados. Tiene que ser alguna de las dos en el proceso de deducción. Para que fueran perpendiculares, Andrea, sería FB y BD. Un punto a Camila, que fue la primera que se dio cuenta. O la primera que escribió el error. ¿Qué pasa, Génesis? Que hay un error en la pregunta. En la pregunta, el ángulo que está diciendo que es perpendicular no es. Ana Paulina, si ven un error, sí, eso, cosas fuera de lo común. En ese decir, aproximadamente fallos de errores en promedio no alcanza un 1% de preguntas, así que no alcanza a ser entre todas las materias. Entonces está muy de malas. Ahí están encontrando ya la aplicación básica. Laura María Beltrano, Laura María, bienvenida. No sé, unos dicen ser otros de Karen, Catherine, Lisette. Hola Catherine, Lisette. Veo bastante gente nueva. Habrá un día que estén presentes en chat
todos los que ya conozco, ahí se duplica la cantidad de gente. Haciendo regla de 3. Recuerden que la proporcionalidad me permite hacer regla de 3 porque es proporción. María Alejandra Porto. Pilas, William, porque tiene que ser una de las dos, no puede ser una u otra. No hay dependencia. No sé, tocaría buscar los registros históricos, Jonathan, a ver si alguien sacó el 100% del, de la respuesta. Kevin Steven Silva, eso no lo puede hacer, Kevin. Eso de ponerse uno a medir con el lápiz, eso no sirve de nada, porque muy posiblemente las imágenes no son proporcionales. BJ, Lina Sofía, bienvenida. Lauren Micolta también tienen un tercio de diferencia, entonces sí la respuesta estaría bien diseñada. Con tales se saca. Sí. En general le dieron la respuesta. Entonces lo primero que tienen que establecer es lo que está diciendo Dylan precisamente, que el triángulo ADE es semejante al triángulo ABC. Una cosa que sirve es sacar aparte el triángulo ABC y ahí inmediatamente las personas identifican cuál puede ser el error. ¿Cuál es el error corriente? Que ustedes representan la semejanza en su mayoría entre 3 y 9. Y resulta que no. Tengo el triángulo 2, 3, 4, pero el lado AC no es 9, sino es 12, porque como este número está entre estos dos puntos, lo que me dice es que 9 es la longitud de AC y AE es de 3. Entonces quiere decir que este vale 12, este vale 8 y ya la semejanza o la proporción no es de 3, sino es de 4. 2 por 4, 8, 3 por 4, 12, 4 por 4, 16. ¿Ven lo que les decía? Que la gran mayoría de personas comete el mismo error, por alguna razón extraña. Andrés Quiroz, sí, la plantean. Mientras planteen el lado AC de 12 y el lado AB de 8, no van a tener ningún inconveniente. El lío es que uno plantea con estos valores. Como de 2 a 6 y de 3 a 9 hay la misma proporción, uno asume que va a dar exactamente la misma relación y es ahí donde comete el error. Recuerden que entre triángulos semejantes es necesario para los que llegaron hoy que vean la clase anterior, pero les aclaro. Entonces resulta y pasa que yo hablo de triángulos semejantes cuando los triángulos tienen los mismos ángulos, como son paralelos el DE y el BC, estos angulitos, por lo que les dije ahorita, son iguales. Entonces, siempre que yo tengo triángulos semejantes, encuentro una relación proporcional. ¿Qué es lo que sucede? Este lado no me lo están dando. Entonces, ¿cuál es la relación proporcional entre los valores? Entre A, D, tiene que haber una proporción respecto a B. AD entre AE respecto a AC. ¿Y qué es la proporción? Pues que hay un valor un factor que multiplica o divide todos los lados para obtener los otros. Ejemplo, 2 por 4, 8, 3 por 4, 12. Y lo mismo hacemos con el valor que no tenemos por hallar el otro valor. 4 por 4, 16. Y a partir de ahí yo encuentro múltiples semejanzas e infinidad, dependiendo de los procesos que yo compare. Lo importante es no cometer aquí este error de tomarlo solo como 9, sino tomarlo como 12. 6 y 2, 8, 3 y 9, 12. ¿Cómo hice para sacar el 16? Encontré el valor que es el factor. ¿Cómo lo encuentro? Dividiendo valores posicionales. AC sobre AD me da 4. AB sobre AD me da 4. Entonces quiere decir que BC sobre DE tiene que darme también 4 y es lo que tengo que buscar, o es el factor multiplicativo. Sí, María Alejandra, sigue sociales después de que yo termine. Recuerden que martes, miércoles y jueves hay 3 clases, hay 2 clases. Ese es bastante interesante.
Les ayudo. Recuerden que el área de un cuadrado es lado al cuadrado. Ese es el área de un cuadrado. Lado al cuadrado. Las circunferencias de radio 1, radio 1, radio 1. Ténganlo muy en cuenta. Planteo la proporción. Una proporción que me podría servir para hallar esta es BCE sobre... Recuerden que yo planteo la proporción con valores en la misma posición. Sobre DE igual a cualquiera de las otras. A ejemplo ACE sobre AE. Y reemplazo. BCE es el valor que voy a hallar. DE vale 4. AC vale 12. Y perdón, AC y AE. Y AE vale 3. Despejo los valores y me da el resultado. Este está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces decimos que BC es igual a 12 por 4 sobre 3. Tercera de 12, 4. 4 por 4, 16. Listo. Ahora sí trabajen la S. Si la circunferencia es de radio 1, entonces el área del cuadrado es... Ese es como tan obvio, ¿cierto? Un medio de 12 al cuadrado, 4c al cuadrado, 12 al cuadrado y raíz de 12 al cuadrado. Pitágoras, sí. Recuerden teorema de Pitágoras, ¿no? Catetos al, suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. BC, 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 BBB, CC. Se saca con la diagonal, se suma la suma de los catetos. La diagonal es la de B, Cassandra Cruz. La de... Ya lo primero que sí, como para complementar lo que están diciendo es, necesito hablar de la diagonal. ¿Por qué la diagonal? Porque es la que me muestra el radio. Si la mitad de la diagonal, que es el radio, vale 1, toda la diagonal vale 2. Y lo único que tengo que decir es que si este es lado y lado, por teorema de Pitágoras, ¿cómo me queda la relación de los valores? Entonces, ¿qué voy a decir? Lado al cuadrado más lado al cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado. Un lado al cuadrado más otro lado al cuadrado, dos lados al cuadrado, igual a 4. Y 2 está multiplicando, pasa a dividir. Y 4 sobre 2, 2. El área al cuadrado, L al cuadrado, por eso les planteaba al comienzo. L al cuadrado es el área, entonces el área vale 2. Respuesta que dieron una gran mayoría es C. Raíz de 2 sería el valor longitudinal de L. Si yo sacara aquí la raíz cuadrada, L sería raíz de 2. Pero tengan en cuenta que me están pidiendo es el área. Lado por lado y en ese caso sería 2. Listo, María Alejandra, ya aclaramos. Borremos. Entonces, para poder hallar el área, obligatoriamente del cuadrado necesito el lado. ¿Por qué? Porque el área del cuadrado es el área del cuadradito. Área del cuadrado es L al cuadrado. Entonces yo planteo, trazo la diagonal, que es el único dato numérico que me dan, porque el radio es la mitad de la diagonal, quiere decir que toda la diagonal vale 2. Y digo, como los lados son iguales, lado y lado. Como necesito hallar este valor y es un triángulo rectángulo, puedo aplicar teorema de Pitágoras. Y entonces planteamos catetos al cuadrado, es decir, lado al cuadrado. Recuerden que los lados que forman el ángulo de 90 grados se llaman catetos. Lado al cuadrado más lado al cuadrado. Y recuerden el teorema de Pitágoras que me dice cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Los catetos en este caso van a ser los lados, igual a la hipotenusa, que es 2 al cuadrado. Y ya a partir de ahí es simple álgebra básica. Si yo tengo dos variables iguales, las puedo sumar. 2 al cuadrado me da 4.
despejo L al cuadrado y me da 2 porque es 4 sobre 2 2. Y como ya había planteado el área, no tengo necesidad de hacer más. ¿Por qué? Porque tendría que hacer un proceso de más. Ya tengo el área. ¿El área qué es? L al cuadrado y el área al cuadrado es 2. Paul Ramos. Listo, Danilo. No es necesario tomar la raíz. Si yo tomara la raíz, tendría que decir raíz de 2. Y ahora planteo el área. El área del cuadrado sería lado por lado, es decir, raíz de 2 por raíz de 2. Y al tener raíz de 2 por raíz de 2, las raíces se eliminan y es igual a 2. Entonces es repetir el proceso y llegar acá. Pero si quieren hacerlo hasta ahí, háganlo y no den el planteamiento, pero van a llegar a la misma respuesta. Catalina, ya vimos algo de polinomios como en la tercera clase. Échenle una revisadita que vamos a hacer un refuerzo hacia las últimas clases de lo que es parte algebraica. Si tienen dudas de eso, Catalina, escríbanme y con todo gusto yo les complemento. Pero recuerden que tienen que ver las clases anteriores, por favor, porque se van complementando las informaciones. Ese revuelve algo de geometría analítica con geometría euclidiana. Geometría analítica es la que uno trabaja en el plano cartesiano. Y miremos a ver si le dan con el chiste. Triángulo de vértices ABC es equilátero, rectángulo, isósceles. Esa pregunta es bastante curiosa. Básico, Fanny, Pitágoras y Tales. Para no solo el ITFE, sino para el examen de cualquier universidad, Pitágoras y Tales. Una de las cosas que tienen que tener en cuenta es que las raíces a la respuesta que me dan por acá es la raíz de 2 que sería Juan David. La raíz de 2 no es necesario que usted lo se ponga a partirse la cabeza intentando buscar el decimal. Con raíz de 2 es suficiente. Uno deja anotada ese tipo de raíces que no son exactas. Vienen CB. Uy. Tengan en cuenta que deben tener una sustentación para poder llegar a esa respuesta. Y ahí tienen que hacer un montón de teoremas de Pitágoras. Equiángulo. Partamos de que equiángulo no es ningún tipo de triángulo, entonces eso es una palabra por relleno. Entonces la pueden sacar de una vez. Entonces ya no es la de él, ya les ayudé. Pero tengan en cuenta que no saben si el triángulo que se forme es rectángulo. No sabemos si el triángulo que se va a formar acá. Aquí es muy vital si en la parte gráfica. No sabemos si este triangulito que se forma ahí es pitagórico o no pitagórico. Entonces ahí hay un dolor de cabeza en el proceso. Quedan dos. ¿Estamos? Entonces ahí es donde está el dolor de cabeza. Y creo que ya me van a sacar corriendo. Listo, chicos, entonces les queda. ¿Qué es lo que tienen que hacer acá? Con estos puntos, en estos espacios de acá, van a formar triángulos rectángulos. Y a partir de ahí, lo mismo acá, aquí se alcanza a formar un triángulo rectángulo pequeñito en este espacio acá. Y van a hallar la hipotenusa de cada uno de esos triángulos, porque aquí tienen las longitudes. Y ya con eso verifican si los lados que les dan acá son iguales, distintos, pueden verificar. Entonces tienen que hacer tres procesos de triángulos rectángulos. Entonces, ¿qué necesito para la siguiente clase o que me envíen al correo? Que me envíen las longitudes de los lados. Ya con las longitudes de los lados voy a entender que sí definieron bien la respuesta. Pero necesito las longitudes de los lados, por favor. Entonces, chicos, no es más por el día de hoy. Fue un placer haber trabajado con ustedes.
en la clase, entonces espero les vaya muy bien, que pasen una muy buena noche. Lo mismo de todos, un saludo a los chicos, un abrazo a cada una de las niñas. Bienvenidos los chicos que vinieron por primera vez. Recuerden darle like o me gusta a los videos, por favor, eso es vital. Y si no se han suscrito a la página, suscríbanse. Por el momento, chicos, muchísimas gracias por estar presentes en el grupo y que pasen una excelente y muy buena noche. Buena noche a todos. Buenas noches, chicos. Ya saben, cualquier pregunta que tengan, cualquier duda, háganlas a mi correo. Y yo me tomo el trabajo estos días de irles contestando a poquitos. Buenas noches.